Los periodistas. Los periodistas. Aquí está, como todos los miércoles, Andrea Sandoval Tapia, maestra en psicología, queridísima colaboradora desde hace como 3 semanas y media, este, que tiene sus seguidores, tiene sus fans, tiene sus consultas por internet y no sé qué tanto rollo hacen. Vive en Suiza, esquina con Zúrich o el lago, no sé Ujú, qué, ujú. ahí vive, en una de esas esquinas, en un callejón ahí. Uno de esos. Bueno, cuéntame, ¿cómo está el clima por allá? Porque aquí está del cocolto, ya entró el primer frente frío, ya tenemos un montón de agua, las mañanas amanece nublado, toda la noche está cayendo agua del cielo, que algunos le llaman las gotas de Dios al agua. Mira, Y hay qué una serie bonito. muy padre, hay una serie muy padre que se llama Las gotas de Dios, sobre la herencia de un afamado coleccionista y crítico de vinos en Japón que deja sus botellas, su colección, que es la colección más grande del mundo, la deja a Ok. su hija y a otro personaje que era su alumno, pero que la historia ahí se desarrolla muy interesantemente y tienen que pasar una prueba para identificar vinos, para una serie de cosas. Se llama Las Gotas de Dios. Si la puedes ver un día, son creo que 5 o 6 capítulos. Buenísima. ¿En Netflix? No, en Apple TV. Ah, ya. Y en una de las pruebas, este, la chica, la hija de este personaje que fallece, Ujú, se ve ante un jurado donde les dan a probar algunos alimentos muy sofisticados. ujú, Tiene que buscar cómo armonizar esos alimentos con vinos y dar con el vino exacto. Y ujú, entonces la chica sufre mucho porque su madre no le hacía esas cosas de cocinar. Y ahí vamos con el tema. Entonces dice, se levanta y en el jurado dice, yo esto no sé cómo pues armonizarlo. Hay cosas que nunca antes había comido en mi vida. Mi mamá, y ahí está sentada la mamá entre la audiencia, dice, y mi mamá jamás cocinó esto. ujú. Esto me da pie al tema que te puse hoy de, de la relación entre los padres, bueno, las madres en concreto. Hay un libro de Marta Segreyes, de una psicóloga, que se llama Querida mamá, me dueles. Habla sobre cómo aceptar la relación que tenemos con nuestra madre. Se dedica a recopilar una serie de datos y da conferencias y demás para aceptar lo que sucede con la relación de Ujú, una madre con sus hijos. Le preguntan qué le ha llevado a escribir un libro sobre la relación entre madres e hijas. Y dice, cuando escribí el otro libro, Abraza a la niña que fuiste, el tema estaba muy claro y la gente conectó mucho con él. Cuando vimos hacia dónde derivaba a hablar de las heridas, salieron a reducir las heridas maternas. Es un tema tabú al día de hoy. Nos cuesta hablar de las relaciones con los amigos, no hermanos, con el padre, pero cuando se trata de una madre es diferente. ¿Qué tiene que ver la infancia con el malestar actual que podemos tener en temas como este? Y explica ella, hay gente que lo identifica porque tiene recuerdos de su infancia, lo que les ocurre de adultos está relacionado con los episodios de la niñez, porque sienten que son tan sensibles a las críticas o tienen miedo a que una relación termine. De esto ya has hablado en otras ocasiones. ujú, ¿Qué es lo que se espera de una madre? Aquí ya entramos en materia. Se espera un amor incondicional y que no lo tengamos que pedir porque debe salir de ella, que nos conozca tanto y sepa cómo actuar, y aunque no lo sepa, que escuche y sea una figura afectiva con sus palabras y con sus gestos. Queremos que esa figura que idealizamos nunca se equivoque y que siempre sepa qué hacer y la vida de la madre antes de ser madre. Se las idealiza, piensan, mi madre ha hecho esto y vemos que no queremos hacerlo. ¿Cómo se asume que en algunos casos esta relación no es el ejemplo que esperamos? Pues se asume con dolor porque es un duelo de lo que necesitábamos y de lo que no tuvimos.
Asumir ese daño no es fácil porque nos negamos de alguna manera, nos imaginamos lo que podría ser esa relación y acabamos de verla realmente como es. ¿Es posible cambiar la situación o cuando ya se es adulto es más complicado? Bueno, pues ahí hay que dar una serie de consejos sobre este tema. Y cuando uno piensa en una mala madre, suele ser en términos de mujeres que no ejercen como se espera que ejerza una madre, porque no se preocupan, no están pendientes, pero ¿qué hay de esas madres que sobreprotegen y no dan libertad? Y así sigue una serie de comentarios de temas relacionados con este libro que se llama Mamá me dueles, porque la relación entre las madres y las hijas a veces no es lo mejor que se pueda querer. Y hay muchos casos en el que los problemas, como lo dice ahí de las huellas, en los primeros párrafos, los problemas que tenemos cuando somos adultos se originaron precisamente con una mala relación con nuestra mamá. Las mamás le duelen a los hijos, no todas las mamás son buenas, no todas las mamás entienden el papel que se espera que se desempeñe con los hijos. Dicho en una palabra, ¿hay mamás malas o hay malas mamás? Vamos a decir que hay como mujeres que a lo mejor no han maternado por las razones que ellas tengan, no han maternado de una forma correcta, ¿no? O sea, no han cubierto las necesidades básicas, no han dado el afecto necesario, no han dado la disciplina en general, algunas cosas comunes, pero también siempre hay como una demanda, tú decías, ¿no? Este aspecto de la maternidad y que sea perfecta y que siempre demanda. También partamos de que la demanda a la madre es per se un poco irreal, es desproporcionada cuando lo ves con relación a lo que es la crianza o lo que se involucra en la crianza del padre. La madre tiene una sobreexigencia y tiene demandas a veces de verdad no apegadas a la realidad o a lo que es capaz de hacer una persona sola y empieza a fallar en ese rol, pero en ese rol que ya de inicio está en un momento pues puesto en términos, en indicadores que ya son demasiado exagerados o que no son posibles de abarcar, ¿no? Entonces ya de inicio tendremos que pensar qué es lo que realmente debería ser una madre, qué es lo que tenemos que plantearnos. Al menos en Puebla, hasta ahora la entrada de la ley en la que la mujer puede decidir o no ser madre, incluso estando ya embarazada, lo que se conoce con esto de que provocó la marea verde, ¿no? O sea, el hecho de poder decidir, de que las mujeres tengan derecho al aborto, sí, derecho y puedan ejercerlo, entonces ya podemos hablar de una maternidad deseada y ya todo lo que eso implica, ¿no? Antes, generaciones anteriores, bueno, pues no, se les forzaba muchas veces incluso no queriendo. Entonces, partamos de que como que la maternidad no sucede en las mismas condiciones, no para las mismas personas y que de por sí es una demanda que no ha tenido una alternativa de decir no. O sea, antes nuestras abuelas, nuestras madres tenían que ser madres en el momento que se embarazaban o correr riesgo tratando de hacer otras formas para evitar tener al bebé y entonces tratar de ejercer la maternidad como pudieron, como entiendan, según su edad, según su condición, según la situación que estén viviendo y su deseo, ¿no? Pero entonces desde ahí partamos que la maternidad ha sido muchas veces no elegida, hasta ahora podemos hablar de generaciones que puedan escogerla y que puedan decidir, ¿no? Dentro de todo eso. Entonces nada más como pequeño paréntesis es, sí, bajo esas condiciones puede haber malas madres porque no han querido hacerlo, porque no han sabido cómo hacerlo y porque hay algo que no existe, que se habla mucho de esto, también es como aclararlo, no existe el instinto materno. El Esto que instinto materno, o sea, si hay un instinto materno, no existe. No existe y es algo que es parte de las demandas que se le pone a una mujer, ¿no? Ah, porque estás embarazada o porque eres tan solo mujer, muchas veces se piensa, ya deberías de tener ese instinto materno, ¿no? Ya deberías decir, bueno, pues si quiero. No, no existe como tal ese instinto porque o sea, no tenemos ese tipo de instintos. Probablemente lo tengan los animales, según la especie, claro, variando, bla, 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 pero de inicio en las mujeres no existe ese instinto, es un deseo. Entonces, cuando tú te pones a platicar con las mujeres, realmente muchas te dicen, yo no quiero, yo sí quiero, yo lo sueño. Entonces, hablamos de un deseo, de una ilusión de en un momento ser madres,
Y eso es lo que muchas veces pues vemos cuando una mamá hace todo lo posible porque sus hijos estén bien, ¿no? También hay algo que ha pasado y quiero hacer esta diferencia. A veces hay hijos no planeados, pero Ajá, deseados, pero sí. deseados. Y hay mujeres que estando embarazadas dicen, uff, no lo esperaba, mira, tengo esto, tengo el otro, no es un buen momento, no es aquello, la persona, el papá, un montón de cosas, pero deciden, desean en ese momento, porque es lo que el afecto que están teniendo, que no es un instinto, es un afecto, eh, les permite desear ese bebé. Y a partir de allí son deseados, aunque no sean planeados. Y al revés, he sabido de bebés que han sido planeados, pero las circunstancias cambian, pero las mujeres no se imaginaban que fuera así. Y entonces, aunque sean planeados, aunque estén en un matrimonio o una unión que sea segura aparentemente, en el momento en que sucede, ellas se dan cuenta que no era lo que querían. Y entonces son mamás de un hijo que se ha planeado, es no deseado. Entonces, simplemente para aclarar esa diferencia, normalmente las malas madres, pues bueno, son las que les han obligado a ser madres o que no han sabido cómo ser madres por problemas personales. Hablo de traumas, hablo de, mejor de historias de abuso, problemas psiquiátricos, algún problema pues que realmente ha afectado su propio desarrollo y no están listas para hacerlo correctamente. Y también de circunstancias que dices, no quisiera ser madre de esta circunstancia y te vuelves una mala madre. Podríamos decir que sí, nada más que es como que ver el por qué y el cómo y a quién le sucedió para que fuera esa mala madre, ¿no? Ujú. Pero, o sea, en principio, no se supone que la mujer tiene algo genéticamente que involucra su estado de ánimo en relación con los hijos, que siente lo que los hijos sienten, adivina cuando los hijos tienen problemas, es el refugio de los hijos cuando los hijos se sienten mal, o es algo que solamente se da en las telenovelas. Un poco en las telenovelas, eso de que al momento que se va a caer el niño o la niña de las escaleras o lo empujan en la Sí. escuela, la madre siente una presión. Eso es un poco de las telenovelas. Pero lo que sí se construye, Jesús Manuel, es el vínculo. Lo que se construye son los afectos. Y una diferencia que tenemos, la ventaja de las o desventaja de las mujeres que somos mamás, es que el afecto que nosotros les damos a los hijos de pequeños, de bebés, desde bebés, se convierte en un afecto que primero pasa por el cuerpo y para ellos primero es una sensación, un afecto, el sentirse contenidos, escuchados, que estás comiendo y te cantan, que te abrazan, que te duermen, que te dan muchos besitos, que te tocan, que te miman. Todo eso es un afecto que atraviesa el cuerpo y que permite que la biología del niño, la psique muy tierna y en general todo su organismo, perciba que es amado, que es contenido y eso se ve después en el vínculo que se construye con la mamá. Al final el niño, cuando tiene un bien, o la niña tiene un buen vínculo con la mamá, hay una comprensión, hay una interacción, hay un conocimiento del otro. Y tenemos eso de que mi mamá daba una mirada y uy, yo ya sabía qué me estaba diciendo con esa mirada. Para llegar a ese nivel, para que el madre e hija, hijos se entiendan, se necesita una comprensión, se necesita construir una relación, un vínculo que permita que, que se exprese primero el chiquito o la chiquita libremente y que se entiende, que sea contenido y que la madre lo repita, que le diga tienes hambre, tienes sueño, estás cansado, estás enojado, te sientes triste, mira aquí estoy yo y que le permita regularse. Entonces es algo que después también conocemos como apego, ¿no? Según cómo te trataron, el afecto que tuviste con tu madre, se refleja en el tipo de temperamento, bueno, no temperamento, de carácter, la forma en que reaccionas a los demás, al estrés, a las situaciones, cómo te autorregulas, cómo manejas tus propias emociones y también cómo en un momento te hablas a ti mismo. Vamos a decir que la capacidad de quererse a sí mismo comienza como el cómo te quiso tu mamá, pasa por tu cuerpo y entonces tu cuerpo ya sabe, siente desde el principio si está siendo amado, no solamente es que se le cambien el pañal, lo duermen o le dan la leche, sino es todo ese afecto que necesitamos para construirnos como persona, para construir nuestro psique y de ahí también poder tener después recursos para autorregularnos emocionalmente a nosotros mismos. Cuando estamos estresados, enojados, tristes, frustrados, si te hablas fuerte y te dices, ándale, síguele, que no es posible, que no lloras, que
todo eso viene de la relación que tuviste con tu madre, ¿no? Si te hablas y dices, a ver, no, tranquila, voy a respirar, ¿qué necesito hacer? Voy a pensar, voy a hacer una lista. Está bien si me siento enojada o miedosa o me da ansiedad, es parte de lo que estoy viviendo. Está bien. Eso también viene de la forma en que te trató tu madre y en cómo fue generalmente tu crianza. Entonces, muchos de los problemas mentales que podamos tener o no vienen del vínculo primario, del vínculo primero también que hemos tenido con la mamá, de lo que nos ha dejado esa huella, esa impronta, de lo que nos ha dejado en esos primeros años de vida. Y también es muchas veces una sensación. Hay gente que confía en sí misma y dice, pues no sé cómo lo voy a hacer, pero yo saco esto, yo lo logro, algo se me debe ocurrir. Viene de también una autoconfianza, una sensación de seguridad que ha pasado primero por el cuerpo. Habrá gente, no sé si recuerdas, es un hombre que se muerde las uñas, que es nerviosa, que siempre se Sí, inquieta, sí, que sí, hace esto, que hace lo otro. sí. Todo eso es también un recuerdo, tú me dijiste también, esos recuerdos de infancia. Bueno, esos recuerdos de infancia pueden ser recuerdos que te permiten después crecer como persona o pueden ser también traumas que han pasado por tu cuerpo, ¿no? Que te castigaran y que te dejaban viendo la pared o te mandaban sin dormir, o te quitaban, qué sé yo, la cobija y pasabas frío porque te castigaron. Todas esas cosas después el cuerpo las repite, las muestra, ¿no? Entonces puedes ver que la persona está ansiosa, se pone mal. Hay gente que incluso Jesús Manuel llega a tener problemas en la piel, ¿no? Como urticaria, le salen granos, o sea, empieza como a manifestarlo, no solamente a sentirlo, sino a manifestarlo de verdad somáticamente, o sea, empiezas a ver dolores de cabeza, O sea, estrés. alguien que no tiene buena relación con su madre tendría estos síntomas. Sí, de esas personas que tienen un apego negligente, ¿no? De aquellas que cuando estaban tristes decían, mamá, es que fíjate, ay, no, ¿cómo es posible? Ya vas a empezar. Y les pegaban, los castigaban, les decían, los humillaban, los revictimizaban. Ese tipo de personas tienden después también a castigarse. Muchas veces, no sé, desafortunadamente esto está volviendo a pasar en las generaciones, es algo que pasaba en mi generación cuando yo era adolescente, que los jóvenes se cortaban, ¿no? Y de repente veías que tenían, pues sí, marcas de uso cortantes en las piernas, en los brazos o en lugares donde se podía cortar. Esto está volviendo a pasar, estos son casos que se están volviendo a presentar hoy en los jóvenes, porque hablamos también que es parte de un trauma psíquico que han pasado, muchas veces violencias muy fuertes, constantes. No se habla nada más de un trauma de un evento que fuiste, que te castigaron porque rompiste la tele y te golpearon, sino se habla de toda una crianza negligente y de toda una crianza también traumática. Entonces, todas estas manifestaciones que podemos ver que hacen los jóvenes con su cuerpo y en su cuerpo, vienen de ese afecto que no les fue dado, que les fue negado, porque al principio se castiga el cuerpo. Cuando tú no cargas a un bebé porque estás llorando, el castigo se siente en el cuerpo. El bebé no es levantado, no siente el calor, pasa frío, llora, ¿no? Como decían en los tiempos de las abuelas, llora, deja que llore hasta que se acostumbre, porque si no hace berrinches y suéltalo. Eso es un cuerpo que se está acostumbrando al abandono, que está sintiendo el abandono y que lo va a mostrar en la forma adulta en muchas formas y es algo que primero ha pasado por el cuerpo. Por eso es tan difícil a veces cuando hablamos de la relación con la madre, darnos cuenta cómo empezó o de qué empezó, porque es lo primero que le ha sucedido al cuerpo. Tú no sabías que era tu mamá, no entendías realmente cómo era tu mamá, quién era además, pero tú ya sabías qué tipo de relación tenías con esa persona y de qué forma ibas a ser tratado. Esa es la gran diferencia que tenemos con la relación con la mamá, a diferencia, por supuesto, del papá. Y y es la que muchas veces no estamos conscientes. Somos mamíferos y somos también construidos psíquicamente por una madre, por una otra que nos dice, ¿no? Te llamas así, ah, mira, estás mojado, tienes sueño, estás triste, tienes comezón, estás enfermo, y te empieza a hablar y explicarte a ti mismo, ¿no? Entonces, sin esto, realmente estos recuerdos de infancia que tú comenzabas a decir, sin esto tan necesario como el amor incondicional, que uno sabe que necesita ser amado cuando está enfermo, cuando está enojado, cuando está triste, cuando le va bien, cuando le va mal. Todo eso es parte de lo que esperamos ser amado como seres humanos, ¿no? Y primordialmente, pues como la mamá, ¿no? Es de dónde viene y de dónde comienza todo esto. O sea, la importancia de la madre no la ponemos a discusión, es fundamental en la crianza.
quizás sea la figura central de los primeros años, ¿no? Porque el padre Ujú, sale a trabajar o qué sé yo. Pero de ahí a la expresión de este libro, de esta psicóloga, Mamá, ¿me dueles? ujú. O sea, ¿cómo llega una hija a considerar que las heridas que le ha dejado su madre en la infancia, que le afloran cuando ya es adolescente o ya es mayor, se atreva a calificarla así? Mamá, me dueles, quiere decir, mamá, me provocas dolor. O sea, Y es un, ujú. es un asunto como que va contra la naturaleza de ser madre y ser hijo o hija. Porque se habla además en este libro o en este pues, artículo de la relación de las hijas con la madre. Em, Me dueles, fíjate que esa frase de me dueles pasa por el cuerpo, porque cuando tú vas con el doctor le dices, doctor, me duele la cabeza, ¿no? Me duele el estómago. Mamá, me dueles, pasa de nuevo, como te decía, por el cuerpo y es una forma en que dices, es que me está doliendo de una parte que no me duele. Porque cuando le decimos, por ejemplo, a una pareja, le decimos, me lastimas, me duele lo que haces, ¿no? Tus palabras me duelen. Eh, pero a la mamá le decimos me dueles porque realmente es un dolor físico, psíquico que se siente como tal, ¿no? ¿Qué tipo de mamás provocan esta sensación? Vamos a hablar concretamente de la relación mamá-hija. Son aquellas mamás que tienen expectativas a lo mejor propias o muy altas sobre las hijas, ¿no? Mamás que critican el peso, critican la estatura, critican la forma de ser, las palabras, la inteligencia, las elecciones, las decisiones, eh, los gustos, los hobbies, en general todo lo que refleja la hija, las cosas que ella quiere ser. La mamá es muy crítica, es muy dura, es humillante, ridiculiza, se burla, minimiza y al final dice, ¿cómo vas a querer eso? ¿Cómo vas a estar enamorada de ese? Que es un loco, que mira, que no sé qué. Ese tipo de cosas se sienten como pequeños asesinatos. Una vez te hablé de ese tipo de microtrauma que se llama Sí, pequeños sí, asesinatos, en sí. donde te dicen cosas que a lo mejor es un momento, pero a ti algo sientes que ahí se te murió, que hay una parte de ti que no puede ser, porque a lo mejor tú le dices a tu mamá, quiero estudiar arte. Ay, no, ¿cómo? Eso es una locura, es una tontería, deja algo que te deje dinero, eres una artista muerta de hambre, o cosas así, ese tipo de cosas lastiman y duelen y se conocen como eso, ¿no? Normalmente las mamás somos más duras en la crianza con una hija porque muchas veces queremos prepararlas para algo que a lo mejor nosotras pensamos que necesitan estar preparadas, ¿no? Para escoger una buena pareja, para escoger una buena carrera, algunas lo pensarán para ser bonitas, para no ser gordas, porque hay mamás que hacen de verdad mucho énfasis en el cuerpo de las niñas desde que son niñas y les dicen cosas como, si sigues comiendo esas cosas asquerosas, grasosas, te vas a llenar de celulitis y te vas a ver horrible. Jamás te vas a poder ir a la playa y ponerte un traje de baño, vas a tener un cuerpo No, asqueroso. la O sea, otra, la otra, cuando las mamás le quitan los novios a las hijas. claro, también efectivamente este tipo de comentarios, en lugar de fomentar una relación de unión en las mamás, se vuelve una Y relación de no competencia. necesariamente porque la mamá ande con el chamaquito, sino porque el chamaquito va a la casa de la niña por ver a la mamá, no por ver a la niña. Claro, y una vez lo hablamos, ¿no? De la diferencia Sí, entre el cuerpo de la mamá y de la hija, y qué pasa si sí, la mamá es más guapa que la hija. Y sí. entonces la hija ya tiene per se, vamos a Y un decirlo así, un problema. trauma y una competencia con la mamá, ¿no? Y si la mamá todavía quiere competir con la hija, porque a lo mejor percibe algo en la hija que es envidiable, pues ahí está, ¿no? Se vuelve una relación completamente patológica. Normalmente, te decía, son este tipo de críticas, son este tipo de cuestionamientos que van más allá de decir, es que yo quiero que mi hija piense en lo que está haciendo y se cuestione, ¿no? ¿Qué va a estudiar? ¿Con quién se va a casar? ¿Qué va a hacer? ¿A dónde se va a ir a vivir? ¿Qué tipo de personas le van a rodear? Sino simplemente quitarle la seguridad y criticar a la hija y darle, ¿no? A través de estos comentarios una inseguridad de tú no sabes, tú no entiendes, tú no puedes, mira lo que estás haciendo y recalcar errores del pasado, ¿no? Hace tiempo acuérdate que te equivocaste en esto y querías estudiar esto y luego cambiaste, ¿cómo es posible? Eres inestable. Normalmente las mamás somos más duras y somos a veces menos empáticas con las hijas porque somos
más perfeccionistas, por decirlo así, en la crianza de las hijas. Y eso en términos que las amamos, ¿no? Ahora imagínate las mamás que no las aman y tienen ya una competencia con las hijas y tienen una rivalidad o tienen un rechazo. Las personas, Jesús Manuel, con las que yo he podido hablar y son más heridas, si hablamos de mujeres, no me he desviado del tema, hablamos de las mujeres que hoy siendo adultas no pueden salir adelante y tienen muchos problemas de autoestima y mentales y están como bloqueadas, autosaboteadas y no comprendes de dónde, si son unas tipazas, unas mujeronas, pero no salen, no pueden. Muchas veces es porque han sido rechazadas de inicio por la madre, han sido traumatizadas en la relación con la madre, han sido minimizadas, humilladas, y ellas no encuentran un poco de autoestima porque no fueron capaces de irla construyendo. Pueden tener una imagen y reconocer, decir, sí, yo soy buena en esto, a mí me gusta aquello, me gusta lo otro, pero al final la forma en que se tratan, en que tratan sus cuerpos incluso, porque en las mujeres el tema del cuerpo es algo muy importante, ¿no? No desde el hecho si quieren ser madres o no, desde el peso, desde las críticas que se hacen en sí, ¿no? Ese tipo de mujeres tienen muchos problemas con la autoaceptación y tienen muchos problemas también, por ejemplo, con los controles. Pueden ser mujeres que se han vuelto muy, mm, vamos a decir, perfeccionistas con lo que hacen y tienen problemas de peso o que encuentran muchas veces el refugio en el alcohol o en ciertas conductas, ¿no? Un poco sexuales, vamos a decir, muy abiertas, por decirlo de algún punto, en donde han perdido el control de lo que están haciendo con su cuerpo y tratan de aliviar ese dolor que sienten, porque el dolor de la mamá, repito, se siente no nada más en la psique, se siente en el cuerpo. Y esa es la dificultad que presenta cuando tienes un problema con la mamá, ¿no? Eh, Eh, Este es un asunto que aflora ya cuando la hija es mayor de edad, cuando ya hizo su vida, digamos, y de pronto un día le rebotan todas estas cosas y le sale que la mamá le duele. Porque en la fí- infancia tengo la impresión de que no. Fíjate que la infancia es como un momento de incubación, o sea, la mamá te regaña, te castiga, te pega o lo que sea que está mal haciendo en la relación, y la niña sueña, se ilusiona con en algún momento poder regresarle a la mamá lo que le ha hecho, en algún momento competir con ella y todos esos sueños o todas esas ideas y planes de venganza o como tú lo quieras sentir, de revancha, de defensa, todo eso se idea en la infancia. Cuando se llega a la adolescencia y a la adultez joven, por primera vez es capaz de realizarlo. Y entonces son jóvenes que a lo mejor cuando ellas crecen, pues también la mamá, la fuerza y todo eso empieza a cambiar y empieza a haber un desequilibrio, ¿no? De nuevo, porque ella era la pequeña y ahora la mamá es la vieja, la cansada, la débil, y las hijas se comienzan a fortalecer y comienzan a, a realizar estos sueños que han tenido de infancia, de agresión a la madre, de rechazo, de castigo, de violencia o de abandono, ¿no? Porque hasta entonces son capaces de hacerlo, pero es algo que yo considero que cuando la relación es muy patológica, cuando hay mucha violencia, mucho rechazo, es difícil que la hija se quede pidiendo la aprobación de la madre teniendo 30 a 40 años. Normalmente idealiza o piensa o sueña que algún día va a poder irse y la va a soltar y la va a abandonar y ella es la que va a sufrir, ¿no? La madre, mientras la hija va a gozar, mientras ella va a construir una vida de la que quiere. Hay como un poco un deseo de venganza, un sueño de liberación que solamente se es posible cuando se es adolescente y cuando se es joven adulta, ¿no? Entonces muchas veces se espera ese tiempo como para castigar a la madre, ¿no? Oye, Para ¿cuántos casos no se habrán dado en la vida real de hijas que se casan sin estar enamoradas, sin querer casarse realmente con tal de salirse de la casa, porque no soportan a la madre? muchísimas, Jesús Manuel, muchísimas y en sociedades conservadoras en donde la mujer nada más puede salir de la casa de sus papás a la del marido, eh, mucho más. Cuando no se les permite, no se les dan más opciones, su salida es un hombre cualquiera. ¿Y qué es lo que pasa? Que eligen mal. Eligen al primero que les parece que está por ahí disponible y normalmente pasan de una relación violenta, difícil, de maltrato o al menos de carencia afectiva, pasan a una igual, pero con un hombre, ¿no? Pero ahí ya se quedan atrapadas, porque si bien soñaban dejar la relación que tenían con la madre atrás, la repiten y
muchas veces son esa madre que vuelve a maltratar, que vuelve O sea, se repite, digamos, lo que cuando son niños, niñas, perdón, cuando han estado en esta convivencia no muy grata con la madre, ¿se repite lo mismo cuando ellas tienen hijas? se repite en el sentido en que si ellas no se han detenido a analizar qué es lo que ha pasado, a trabajarlo en terapia, o escribir una carta, o leer un libro, o tratar de construir en ellas un amor propio que después les permita ser una proveedora de amor cuando es mamá, les permita tener un rol y dar algo a sus hijos, esta historia se repite. Y hacen lo mejor que pueden, a lo mejor, pero siempre se les escapa algún trauma o alguna cosa que la propia mamá les dio, ¿no? Entonces, se dice que cuando quieres una persona no nada más tienes que darle lo que no tuviste, sino que tienes que tratarla como no te trataron. Tienes que darle la paciencia, el amor, la seguridad, la contención, el afecto, la presencia, todo eso que a ti no te dieron. Y que solo es posible si tú amas y decides dárselo, aunque sientas que no lo tienes, a los hijos. Pero eso ya implica una decisión, implica una conciencia, implica un análisis, implica una revisión de decir, a mí no me lo dieron, pero yo hoy estoy en la Ah, posición de dar y lo voy oye, a hacer. pero ¿y qué pasa con la madre, la mala madre, vamos a decirlo, que se da cuenta de que lo hizo mal, que actuó mal, a lo mejor no con una intención, sino las circunstancias, la relación con el papá o la relación con la Ujú, familia o que no era deseada la hija, qué sé yo? ¿Qué ujú. pasa con esa madre? ¿Entra en un duelo? ¿Entra en una catarsis por lo que hizo y hay manera que se reponga? ¿O es una cicatriz más grande la que tiene la madre que la hija? Normalmente la parte más dura se la llevan las hijas. Se la llevan las hijas porque es algo que les ha faltado desde su nacimiento, a lo mejor desde el embarazo hasta la adultez que tengan. Es una carencia que en lo que yo he visto en algún momento en personas, en lo que he leído, lo que sé como psicóloga, sé que son de las terapias más difíciles de hacer. Personas que han sido rechazadas o no amadas o maltratadas por su madre dejan una huella, dejan un tipo de trauma que no solamente lleva años trabajar, en el sentido de comprender, de procesar, de volver a ser una imagen de uno mismo o una misma que te permita seguir, sino de tratar de recomponer un vínculo, porque la madre sigue presente de forma simbólica. Puede ser esa madre violenta, agresiva, pero es la madre de tu pasado, es la madre de tu adolescencia, y en algún momento esa madre es la abuela de tus hijos, es la suegra de tu pareja, es incluso muerta, la madre muerta, ¿no? Entonces siempre tenemos como que una relación simbólica también a la que le agregamos un afecto. ¿Qué sientes por tu madre muerta? ¿Qué sientes por tu madre ahora como abuela? ¿Qué sientes ahora por tu madre de la infancia que te abandonaba, ¿no? O también hay casos, ¿no? De mujeres que se vuelven a casar y que ponen a las parejas por encima de las hijas. Y entonces se sienten abandonadas por las nuevas parejas, temporales o no, o lo que fuera, y ellas tienen como esa sensación de abandono también, ¿no? No nada más de rechazo, no nada más de que las pasaran en lugar, Oye, sino otra. ¿qué hay Pero de yo esta? siento, Dime, dime, dime. no, yo siento que en realidad, aunque la madre se dé cuenta después en años más grandes, ¿no? De una alta joven, 60, 70, y a lo mejor pida perdón y quiera reconstruir la relación, pues bueno, es válido, ¿no? Porque hasta entonces fue posible para esa persona darse cuenta cuál fue el daño que hizo, pero yo creo que el daño no es en sí reparable. Puede a partir de ahí tratar de mejorar, en que ya es una relación honesta, ya no es agresiva, pero no diría que la peor parte se la lleva la madre, depende, claro, las circunstancias, pero casi diría que normalmente la peor parte se la llevan las hijas. ¿Y qué sucede cuando esa madre ya murió y la niña ya es adolescente, se murió antes, y el papá se casa con otra mujer y resulta que esa otra mujer es totalmente diferente a como era su madre? ¿Se cambia la percepción, se modifica el comportamiento de esa persona cuando vaya a ser madre ella? O Fíjate que sea, eso es como, sería tanto como preguntarte si una mala madre nace o ujú, se hace. ujú.
En ese caso de la niña, yo diría que si es una buena madrastra o sea, que comienza a hacer un buen maternaje y empieza a contener y a escuchar, esa misma relación va a sanar y entonces va a permitir que la niña que antes no ha sido contenida, escuchada, amada, crezca en un medio que sí le da todo eso y en una relación. Entonces, en ese momento ella se va a volver la madrastra, se va a volver la madre de la niña. La madre en el sentido de que la va a parir a un mundo afectivo en donde la acepta, la acompaña, la guía, pero si es la madrastra de Cenicienta, en donde la rechaza y compite con ella y le quita todos sus derechos y la humilla, bueno, pues realmente va a quedar de nuevo en el mismo hoyo del que ya venía o más y le va a ser muy difícil, ¿no? Construir después esa autoestima después de dos maltratos, porque eso ya sería como un doble trauma, ¿no? Mi madre no me quiere, mi madrastra menos, y entonces ya ya es más, la huella es más profunda, el rechazo es más profundo y todo se patologiza mucho más, ¿no? Se complica. Entonces, dependiendo de cómo fuera, y sí conozco, Jesús Manuel, por ejemplo, casos de personas que incluso mujeres que fueron abandonadas en la calle, que fueron privadas de cualquier tipo de afecto y hoy son unas madres realmente normales, por decirlo, que contienen, que afectan, que maternan, que están allí, que acompañan, que guían, que se preocupan, porque como te decía, no tenemos ese instinto, lo que tenemos es esa capacidad de amar y de maternar. Entonces, cuando esa capacidad en algún momento se vuelve una decisión, que es lo más importante en el maternaje, se vuelve una decisión, entonces la persona moviliza todos sus recursos y comienza incluso puede ser como de positivo a negativo, ¿no? A mí me pegaban, yo no pego. A mí me gritaban, yo no grito. A mí me dejaban sola llorando y me castigaban, pues yo acompaño y abrazo mientras mis hijos lloran. Entonces se vuelve como una antítesis, ¿no? De aquello que me hicieron y de lo que yo tuve, entonces voy a hacer todo lo opuesto porque creo que esa pudiera ser la solución. Y comienzan a reparar también en sus hijos un poco el trauma que ellos pasaron. Y cuando se siente amada por sus hijos, que normalmente una buena madre pues es amada por sus hijos, es cuando se repara esa parte también, ¿no? Pueden crear en ellas una madre que no tuvieron y a forma arquetípica, hoy son la madre que necesitaban para ellas mismas y lo son para sus hijos, ¿no? Pero ese movimiento psicológico es muy fuerte, Jesús Manuel. Requiere nuevamente terapia o libros o algún tipo de acompañamiento y no es tan fácil pasar de un lugar tan oscuro del abandono, del rechazo, del maltrato, de la negación afectiva a pasar a un vínculo sano en donde realmente sabes cómo ser madre, cómo abrazar a tus hijos, cómo recibir afecto, que esto es algo que no todas las personas lo saben hacer después de estas historias, y reciben este afecto y lo dan y se acompañan. Esta parte es posible, sí, pero es un proceso largo, ¿no? Tampoco es que les pase de la noche a la mañana. ¿Y qué sucede con los hijos varones ante esta madre? ¿También los puede arrastrar? Con los hijos varones siento yo que tiene que haber un corte que puede ser el padre, un corte que puede ser el mundo, puede ser un trabajo, puede ser una pareja, la pareja, la nuera, vamos a decirlo así, o el nuero también se vale. Eh, ese corte porque la relación madre-hijo es por sí misma muy complementaria. Es como si tuvieras el yin y el yang. O sea, tienes como esa fuerza masculina, lo que representa un niño, todos esos valores y atributos que le damos a la masculinidad y luego tienes a la mamá en la feminidad, ¿no? Ese cariño, esa atención, ese acompañamiento. Y si no hay algo que corte esa relación tan en sí misma perfecta, el hijo se queda atrapado en la madre y normalmente no quiere salir al mundo, porque a los hombres el mundo que les ofrece la madre es un mundo que después no vuelven a encontrar. No es esa ternura, no es ese acompañamiento, no es esa aceptación, no es ese amor, sino a los hombres las cosas les implican un reto, tienen que ganarse las cosas. El mundo masculino funciona diferente, ¿no? Tienen que saber tratar con hombres agresivos, ¿no? Ya sea verbal o físicamente, tienen que saber cuidarse de otras cosas, tienen que mostrar su masculinidad de otra forma, tienen que manejar sus afectos de otra forma, y eso no se los permite el mundo materno, se los permite el mundo paterno. Entonces, muchas veces a la ausencia de algún padre, pues viene algo simbólico paterno, como el trabajo, como las responsabilidades,
como algo que les permita, ¿no? Mostrar que son un hombre y que son capaces, ¿no? A muchos hijos de solo madres que fueron criados solamente por la madre, que encuentran ese corte y que sin problemas son un hombre normal, que trabaja, que ejerce su masculinidad de forma sana y que no se han quedado atrapados en eso, porque la madre ha sabido soltarlos a tiempo y no se los ha quedado a manera de muleta. Porque hay un momento en la crianza en donde ellos se convierten en ese hombre, es más alto, más fuerte, puede cosas. Y entonces tú puedes decir, bueno, me puede ayudar y se puede quedar conmigo y puede estar aquí. Y hay veces que hay madres que atrapan a los hijos porque no han tenido otro tipo de afecto. Puede estar o no el padre presente, pero de alguna forma se entiende que está tan ausente que la madre se agarra de los hijos o del hijo para en algún momento sentirse acompañada, contenida y no lo suelta, ¿no? Son estas madres que se les llama como castrantes, en el sentido de que no permiten que sus hijos ejerzan su masculinidad fuera de lo que ellas en algún momento le han proporcionado, ¿no? No hay ese corte. Entonces, con los hijos hay como un deseo de que no se vaya, porque también pasa así, tú sabes, ¿no? Creo que una vez lo platicamos, tú sabes que a lo mejor vas a un café y es muy probable que te encuentres una hija con la madre platicando, pero es muy poco probable que te encuentres un hijo con la madre. Normalmente para los hombres crecer implica dejar a la madre atrás. Y sí, vas y le llevas y que la compra y que ves que se le rompió algo en la cocina y se lo reparas y ves que va a ir no sé quién y le apoyas, pero dejas de acompañarla. Si tú vas a un hospital, por ejemplo, ves que la gran mayoría de las mujeres mayores están acompañadas por las hijas o las nietas, primas, sobrinas, pero pocas lo hacen por los hijos. Normalmente hay un desprendimiento mucho más marcado en la relación madre-hijo y es como casi a veces un Sí, rompimiento, ¿no? oye, eso viene de a colación con la frase esta que se da en los matrimonios cuando se casa una hija, Ujú, no pierdes una hija, ganaste un hijo. ujú, La hija va a estar apegada a la casa paterna, materna, ujú, pero cuando el que se casa es tu hijo, ujú. perdiste un hijo porque se va del otro lado. Sí, sí, sí tiene fuerza esto, sí tiene raíces. Sí, y incluso si ese hijo regresa, te regresa con la nuera, te regresa con los hijos, y tú tienes que como que lidiar con lo que la nuera quiera, porque la nuera es la cabeza de su familia, y en algún momento pues es la que decide las cosas con tu hijo, y él se vuelve su pareja, y tú tienes que soltar al hijo. Entonces, con el hijo la relación tiene que desprenderse un poco más para que funcione bien. Y con la hija, pues la hija viene y te deja el nieto y hay una relación más de tú a tú, más cercana, como que cuando la hija se vuelve madre, pum, regresa a su madre y la madre no la pierde, sino que incluso regresa con el yerno, con el nieto y es como se fortalece el vínculo, pero con los hijos hay que mantener una distancia que te permite estar cerca, pero no tanto, porque la que lleva ahora ahí esa familia es la nuera, ¿no? Entonces tú tienes que respetar que hay otra mujer allí al mando. Ya no eres tú. Oye, y cuando surge una madre sustituta, está la madre física, Ujú, la madre que dio a luz, ujú, pero interviene la abuela, ya sea la madre de la madre o la madre del padre, ujú, intervienen las hermanas, la tía que no se casó nunca. ujú, Y entonces ella asume el papel, perdón, de la mamá de esta chica a la que le duele su mamá. ujú, ujú, Se le podría llamar una madre suplente o sustituta, emergente. O sea, la tía que no se casó nunca y que ve a la sobrina como si fuera su hija y que al final ujú. de cuentas acaba identificándose más la hija con la tía que con su madre. Em, Confunde el sistema. Ese tipo de cosas confunden el sistema porque dices, o sea, es mi tía, pero parece mi mamá, o es mi abuela, pero parece mi mamá, e incluso a veces llega a confundirse tanto que el niño les dice mamá a la tía, mamá a la abuela, y para empezar a diferenciar les dice los nombres. Ah, es que mi mamá Juanita y mi Ajá, mamá Chuchita y ajá. mi mamá, ¿no? Mi mamá Lucía. Y entonces tiene muchas mamás. Sí, y ya entrando en la plática y todo, te dicen, es que yo tengo dos mamás. Ajá, sí, mi mamá Juanita y mi mamá Chuchita. Y entonces tú
te quedas como, espérate, no, todos tenemos una mamá, pero ¿quién es tu mamá? No, la que te trajo al mundo, la que te tuvo en su panza, no, pues mi mamá Lucía, ¿no? Ah, ¿cómo? O sea, ese tipo de desorganización en el sistema y de confusión de roles y en algún momento pues también de jerarquías y de lugares, normalmente son posibles porque la madre que lo permite, la que parió al hijo, la biológica, lo permite porque en sí misma está en un rol infantil en el sistema. Es como, ay, la nenita, la chiquita, sí, no, pues la ayudamos con el bebé, a ver, tráetela, es que no sabe cómo cambiarle para allá, pues yo me la traigo y se quedan el bebé el tiempo que quieran y luego se la regresan. Hay una anulación, una negación, una invalidación del rol de la madre, pero ya era de siempre. O sea, ya sabemos que esa, pues, la vamos a ayudar, porque pues, como mamá no puede. Y entonces normaliza el hijo o la hija que necesita más mamás para que ese rol funcione. Pero es realmente muy confuso. Lo único positivo que podría hacer es que, pues, si las otras de verdad maternan bien y todo, bueno, pues no hay como que tanto trauma, las necesidades fueron satisfechas, los periodos de desarrollo emocional están bien, o sea, no hubo cambio, no hubo maltrato, hubo contención, y a lo mejor esa persona puede tener la sensación, será muy interesante preguntarle, pero puede tener la sensación de que fue muy querida. Ay, yo tenía a mi mamá, sí, mi mamá Luchita, mi mamá Juanita, mi mamá Pepita. Yo estuve muy feliz con mis mamás. Sí, El yo problema es cuando tengo a una prima que es muy chistosa, pero dice, es que mis mamás, ujú, tus mamás, sí, mi mamá, como dices tú, no sé los nombres, Juanita y Lupita, mis mamás, se me ujú, enfermaron mis mamás, tus mamás, sí, ujú, es que la hermana de mi mamá, pues ha sido mi mamá, ujú, la tía que ujú, no se casó. ujú. Y ahí no hablamos, o sea, depende el por qué se hizo, cómo sucedió, o sea, no es tan deseable. Si lo preguntamos, no es tan deseable. Es mejor que tengas solamente una figura como tal mamá, porque pues es tu origen, porque pues es la que te parió y todo lo demás. Pero si por alguna razón no fue posible o así se dio, o hay esta anulación en el sistema, esta confusión, pues bueno, que al menos ese maternaje múltiple no sea traumático. Y si fue algo que la persona procesa como algo normal, sin problema, y luego puede reproducir su maternidad en singular, bueno, pues no pasó nada, ¿no? Ajá. Funciona. ¿Qué tan difícil será ya en la práctica, en el tratamiento, en la consulta, en la terapia que se le pueda dar a la hija a la que le duele su madre, superar estas heridas? Te decía que son de las más profundas que yo he visto, es de las que crean muchas veces más complejos, más inseguridades, más distorsión del cuerpo, de las capacidades, de los talentos, o sea, un autoconcepto que tú dices, pero ¿por qué la persona se habla así? Si mira, puede esto, puede aquello, ¿no? Una desconexión consigo mismo, una falta de aceptación, es de las que más distorsiona la percepción de uno mismo y el afecto y todo lo demás. Entonces, la terapia es muy larga, es muy profunda, es posible, pero es de las que más transgiversa lo que es la persona, ¿no? En todos los sentidos. Entonces, para reparar ese vínculo cuesta mucho, por eso probablemente lo único que podemos hacer, muchas veces, a veces tratamos de medir el dolor, ¿no? Y decimos, bueno, de la relación con tu mamá, del 1 al 10, ¿cuánto te duele, no? Y tú dices, bueno, pues un 10, un 11 si se pudiera, ¿no? Pero pues, un 10. Cuando pasan muchas veces el proceso, hay terapia, y comienzas a trabajar técnicas y bla, 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 mejor la persona dice, bueno, mi mamá me duele un 4. Y lo más aceptable que podemos hacer es que la mamá duele en un nivel número 4, pero ya no es un 10. Hay cosas que ya trabajó, que ya aceptó, y que podemos dejar a la vida, al transcurso, al proceso, que la persona vaya sanando y a lo mejor llega en su vida, cuando antes de fallecer, queda en un 2 y llega la posibilidad de decir, bueno, pues, mi mamá hizo lo que pudo, en sus traumas, sus problemas, siempre le voy a demandar a lo mejor que pudo haber hecho algo mejor, que tuvo la capacidad de hacer esto, no lo hizo, y a lo mejor se muere pensando que le duele su mamá con un 2 con un 1, ¿no? En el mejor de los casos, a lo mejor se muere con el 4 con el 6, depende de lo que la madre haya hecho, pero solamente podemos tratar
recomponer el autoconcepto, el amor propio, de sanar estas sensaciones en el cuerpo. Yo he sabido, no soy partidaria de Jesús Manuel, pero he sabido de personas que han ido a terapias en donde vuelven a nacer, como que las meten en un saco y les empiezan a decir, es que puja y sale al mundo y ya volviste a nacer y ya estás aquí de nuevo y ahora que venías, o sea, hay cosas muy raras que a veces las personas sienten que les funcionan. Yo no soy partidaria, pero he sabido de casos que dicen, sí, fue una terapia del renacer, volví a nacer, me trajeron al mundo de nuevo. Bueno, Yo digo, ok, esto sucede en estas cosas que hemos comentado en otras ocasiones sí. de la constelación familiar, ¿no? Ahí es en donde dicen que se curan estos asuntos y demás. Se trabaja un sistema, a mí lo que me gusta de esa técnica, te decía, es que se ponen personas reales, se trabaja un sistema y se puede hablar y expresar de manera corporal, ¿no? Se toma una persona que por alguna razón te hace sentir que pudiera ser tu mamá y tú le dices ahí a tu mamá, oye, ¿por qué me abandonaste, me dejaste, me pegabas, me hacías, me maltratabas? ¿Por qué no me cuidaste? Entonces la persona tiene como una retroalimentación biológica y psíquica en ese momento que pareciera que acomoda algo, que pareciera que ajusta algo. Eh, no soy experta en esto, pudiera ser, vamos a decirlo, que pudiera funcionar a algunas personas. Te decía esta terapia del renacer que no la conozco de nada, nada más me la han contado y yo dije, bueno, pues si tú sentiste que volviste a nacer y que ya vienes con todo, pues adelante, qué bueno, pero hay que cuestionar la parte ética y el fundamento, ¿no? Entonces, las maneras de reparar pueden ser muchas. Hay personas que digan, bueno, sí, yo le escribo una carta a mi mamá, ya lo reparé. Hay otras que lean un libro, hay otras que vean una película, que se sientan identificadas con la historia de otra persona. En fin, las maneras de sanar muchas veces están allí, son múltiples. Claro que es la psicológica, pues sigue todo un proceso, ¿no? Una metodología muy clara, pero, pero a cualquier persona que a lo mejor tenga una madre que le duele, yo le podría decir, ¿hay alguna forma en que se puede expresar este dolor? Que creo que es lo importante, expresar el dolor de que te duela una madre, cuestionar, ¿por qué no? ¿Qué fue lo que te dolió? ¿Qué es lo que querías? Y en un momento tratar de reparar esos afectos o esas cosas que se sienten, ese abandono, ese rechazo que se siente en el cuerpo, que se siente en la psique, obviamente, y tratar de seguir después de eso, ¿no? Porque es muy doloroso, es muy difícil, pero hay técnicas, hay formas y hay cosas que permiten un avance, ¿no? Oye, esto sería, este caso de esta persona que le duele Ujú, su madre, sería ujú. coloquialmente a lo que se llamaría fulanita de tal no tiene madre, o la expresión No de tienes o madre. a otro, Ujú, oye, es que ese cuate no tiene madre. O sea, ujú, es que realmente no hubo la crianza de la madre ni la identidad de la madre y eso aflora en el comportamiento de esta persona que quizás sus escrúpulos o ujú. su manera de comportarse o la forma de referirse a los demás o qué sé yo, te denotan que no hubo el amor materno. Y que por ende no es capaz de amar a otro y solamente repite Eso el daño, ¿no? yo creo que eso se da mucho en esos Ujú, personajes que alguna vez hablamos, quizá valga la pena volver a tocar ese tema de los ujú, depredadores ujú. que tienen muchas parejas, que tienen una y terminan pronto y buscan otra y otra y otra y así se pasan toda la vida porque no encuentran nunca la estabilidad con nadie. O tú me decías, por ejemplo, hablábamos mucho como de la mamá, pero en el caso del hijo y madre, hay muchos hombres que desarrollan algo que se le conoce en el psicoanálisis como la furia edípica. Como mi Ah, madre no me amó, entonces sí. castigo a las demás mujeres por lo que mi madre no me dio. Y no necesariamente porque piense eso, sino porque es una reacción natural o es un razonamiento de quien padece esto. Razona como mi madre no me peló, entonces voy a desquitarme con las otras. No, no es un razonamiento, es como parte de un trauma, obviamente por abandono, sería un trauma del apego, un trauma del vínculo primario, y en donde ellos realmente se sienten muy enojados, ¿no? Recuerdas tampoco estas etapas del duelo, ¿no? La negación, la ira. Bueno, pues ellos eligen la ira en donde dicen, bueno, pues ahora van a ver cómo no me van a querer todas las mujeres. Y se vuelve también como encantador, ¿no? Cuanto las mujeres lo aman y lo quieren mucho y hace todo por él, ellos se sienten como los ganadores. ¿Ves cómo si me aman? Y entonces empiezan a buscar mujeres que lo aman, pero luego él las abandona a ella como su madre lo abandonó a él, ¿no? Entonces trata de culpar a las demás mujeres, por eso es esta furia edípica,
se venga en todas las demás mujeres de aquello que le hizo su madre. Y no es algo que de verdad deba tomarse a la ligera, Jesús Manuel, porque muchas veces he escuchado, por ejemplo, profesionales que entrevistan a personas que se encuentran en los cerezos, en las cárceles, y que tienen antecedentes de realmente pues mucha violencia, maltrato, feminicidio, todos los demás. Y cuando ellos indagan muchas veces en este perfil del criminal que ataca a mujeres y que tiene esta violencia de género, se dan cuenta que hay un abandono materno y que existe esta furia edípica. Entonces, no nada más es algo que le gusta decir a los psicólogos o que le hubiera gustado decir a Freud, ah, es que tu madre no te amó y te desquitas con las mujeres. Híjole, ¿cómo le dices eso a una persona, oye? Es que ellos son capaces en algún momento de razonarlo, como bien acabas de decir, pero para razonar correctamente se necesita la emoción para unir esas dos partes. Entonces, para poder no nada más pensar y utilizar la racionalización como mecanismo de defensa, se necesita también sentir esa emoción, hacer algo con esa furia, pero algo constructivo, ¿no? Una expresión no violenta que les permita, claro, validar que ellos están enojados porque no fueron amados. Eso es válido, eso no pasa nada, pero de allí a justificar su agresión, su violencia o sus asesinatos o crímenes por esta furia, eso es lo que ya es incorrecto y eso es lo que denota que las personas pues están mal, ¿no? Mentalmente y que han perdido pues parte de su salud mental en todo esto y lo han vuelto pues muchas veces también algo patológico, ¿no? Algo serial. Entonces, Y se dan muchos casos de este tipo de madres y de hijas que no se identificaron nunca con la madre. Es algo común? ¿sabes qué pasa? Muchas veces, Jesús Manuel, las hijas se parecen mucho a los papás. Por alguna cosa biológica, genética, la tendencia a veces es que las niñas tienen casi casi la cara del papá y el carácter del papá, principalmente las primeras hijas. Y entonces la madre ve muchas cosas que a lo mejor no puede comprender o que no quiere comprender o que le cuesta trabajo de su pareja o expareja en la hija. Y entonces esos ataques, esos problemas, ese problema del vínculo se repite. Porque entonces si tenías una mala pareja, ahora tienes una relación con tu hija porque es idéntica al padre. Y entonces se ha escuchado también eso, es que eres igualita a tu padre, es que tienes esto, es que respondes igual. Y luego el padre también a veces usa a las hijas para, para molestar a las madres, ¿no? Ah, pues dile a tu mamá esto, dile aquello, porque sabe que hilos mover, ¿no? Entonces, sí se complejiza porque de alguna forma, pues son tres, Jesús Manuel, la mamá, el papá, la hija o el hijo, y estas cosas se complejizan si también pues la pareja no está unida y no es un vínculo o ya ni existe como en un divorcio o algo así, ¿no? Entonces, sí cuesta mucho trabajo, sí es un tema difícil de tratar, de decir, no me llevo bien con mi mamá, puede tener muchas razones y también puede ser que en algún momento algunas mujeres, hay un porcentaje, no quiero decir que la tendencia ni que justifique todas, pero hay un porcentaje de mujeres que tienen su pareja, claro, y cuando nace la hija, ellas comienzan a sentirse celosas por la hija porque en algún momento el padre elige a la hija, claro, pues es un amor más fuerte, ¿no? Es su sangre, su carne, es su hija, y las madres comienzan a desarrollar un tipo de celo, de competencia y demás, y algo que tampoco se ha como apoyado mucho, Jesús Manuel, es la depresión postparto puede hacer que en algún momento la madre rechace a los hijos, los maltrate, puede tener algún tipo de vínculo pues sí, patológico con ellos, ¿no? Los castigue, los deje sin comer, eh, tenga ideas a veces sobre lastimarlos. Algunas mujeres con depresión postparto han llegado a, desafortunadamente, pues asesinar a sus hijos y se piensa porque son malas madres, ¿no? No tienen ese instinto materno, no. Muchas veces es de verdad una depresión postparto que se patologiza, que incrementa y que a veces son mujeres que no sucede con el primer hijo. He sabido de casos de mujeres que han, pues desafortunadamente, asesinado a sus tres hijos por un mal manejo de la depresión postparto, ¿no? Entonces, hay algo que también sucede en esa relación y en esa psique de la madre que cuando notemos que después del parto la mamá como que rechaza al hijo, no lo quiere y empieza a tener conductas muy extrañas, a veces habría que preguntarse si también no estamos hablando de una depresión postparto y también se habla en algún momento pues también de algún problema psicológico más allá de la depresión, algún tipo de esquizofrenia o psicosis postparto
que por alguna razón se da en ese momento, ¿no? Por un cambio hormonal, por lo que tú quieras. Sí, sí, sí. Fíjate que me quedé pensando en algunos casos de algunos amigos de gente que conozco, de la madre, de la circunstancia de la mamá, una vecina, una familia vecina, la señora fue abandonada, los hijos chiquitos, y resulta que nadie sabía por qué la habían abandonado a la señora, y un día, pues nos vamos enterando por uno de los hijos, o hija, no me acuerdo si fue una hija o un hijo, que había encontrado a su mamá con otro señor en su recámara, en la ausencia de su marido, y entonces el Ujú. marido se enteró y por eso es que la habían abandonado. Ahí quizá no tenga que ver con el mamá, me dueles, pero sí tendría algún efecto colateral, sobre todo con las hijas, que su mamá tuviera relaciones, a escondidas, pero sorprendida, descubierta. Sí, ¿verdad? Claro, porque no nada más se siente la traición, o no nada más podría sentir la traición la pareja, sino también la sienten las hijas, y genera mucho rencor, porque por tu traición, por tu mala conducta, mi papá se fue y entonces mi papá nos privó, ¿no? De todo lo que significa la presencia de un padre, todo por ti. Entonces viene una relación normalmente a partir de ahí, de odio, de rechazo, de castigo hacia la madre, y entonces son hijas que no nada más dicen, me duele lo que mi madre hizo, sino me las va a pagar. Porque si ella no hubiera hecho esto, y se vuelve una relación de maltrato hacia la madre, según ella lo pueda contener o no, o devolver o no, pero se vuelve una relación nuevamente ya de odio hacia la madre, de total Odio. desprecio. Sí, claro, claro, porque si no es una figura de amor, a veces caemos en esta bipolaridad, ¿no? Si no es una figura de amor, entonces toda esa idea y esa necesidad de amor la convierto en odio, porque tú me has quitado no solamente el amor de mi padre, sino también ya no te amo y todo lo que estoy sintiendo lo voy a volcar en ti. Y entonces puede ser que esas adolescentes comiencen a tener conductas de riesgo, ¿no? La que tú quieras, el alcohol, las drogas, las relaciones imprudentes, y de esa forma castiguen a la madre y la hagan sufrir a través de lo que ellas hacen, ¿no? Entonces vuelve como un vínculo también, Años no, no, después, décadas después, a esta niña, ya me acordé que sí fue niña, la detuvieron ujú, por, por ratera, por dedicarse a robar. ujú. Una banda organizada para robar. Claro, claro, sí, ¿no? No, Mientras no peor cualquier sea, cosa, mejor. no, no cualquier Claro. cosa. No robó unas galletitas en la tienda, ¿no? No, 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 no. no, no. Y puede ser que portara un arma y que haya hecho algún tipo de agresión, porque eso le da más vergüenza, porque eso lastima, porque eso castiga más a la madre. Entonces, y claro, la van a acusar, ¿no? Van a decir, la hija, pues sí, la madre que no se da cuenta dónde está su hija, qué está haciendo. Entonces también viene un rechazo social, un castigo, un señalamiento, y eso es lo que la hija está, pues, queriendo, ¿no? Con su conducta. Entonces es muy fácil, Jesús Manuel, patologizar en algún momento un vínculo tan importante como la mamá. Y no hablamos tanto de eso, ¿no? Normalmente no estamos tan conscientes, pero sí nos preguntamos o solemos a veces, muchas veces rechazar, ¿no? Es que mi madre no me puso, es que mi madre no me dijo. Y a veces reclamamos cosas sin realmente comprender cuál es el papel de la mamá. A veces disimulamos abusos diciendo, no, no, mi mamá estaba enferma y no podía, y por eso, ¿no? Y a veces hacemos lo contrario, señalamos fallas normales de cualquier persona como madre y las amplificamos y demandamos y decimos, por tu culpa tengo este trauma, ¿no? Entonces, no sabemos colocar a veces en la correcta o en la medida justa los errores que ha hecho una madre, ¿no? Caray, qué Normalmente solo hacen complejo es todo profesionales. eso, ¿verdad? Así es, Qué complejidad, qué sí. complejidad. Muy bien. Tenía yo otro tema, pero pues ya, esto estuvo bueno. Este nos dio, mira, para todo. No, me hiciste acordar de mis vecinos. Pues ya sabes de qué pie cojean ahora. Híjole. Muy ¿No? bien, pues te deseo felices fiestas patrias allá en tu cantón, nunca mejor dicho, Exacto. en tu cantón, Mi cantón, pero con K, se escribe cantón con K. con K. Sí, Sí. con K. Bueno, Sí, Jesús Manuel, gracias. Ya querida, estoy muchas preparando el gracias. pozole.
Saludos a la familia. Igualmente, gracias. Un Dios. abrazo. Don Miguel Quiñones Vila, vestido de morena, del color de Ah, chinga, morena. no me había dado cuenta, pero bueno, hay que ir con la moda. Ya Hace ves. 23 años, 23 años estábamos siendo testigos de las noticias de el ataque a las Torres Gemelas, al World Trade Center, al Pentágono, todo lo que pasó Bueno, en Nueva York en esta fecha que se le puso hashtag 11S. ¿Qué estabas haciendo hace 23 años que fueron las 7 y algo de la mañana, ¿no? no, yo me di cuenta más o menos a esa de las 8:20, 8 para y no algo. variar, sí, 8 y algo de la Mm. mañana. Yo estaba con mis amigos en el café de mi viejo pueblito de Plaza Dorada, el que estaba en el estacionamiento, que ya no existe, porque ahí es el primer café que empezamos a ir y ahí nos juntábamos. Dejamos de ir ahí y fuimos al Italian de la 17 cuando prohibieron fumar. Entonces, en el Italian todavía nos daban chance algunas semanas, entonces nos cambiamos y la verdad es que la atención de Blanquita era excelente. Entonces ahí nos fuimos a marchantando. Ya también cuando prohibieron en el Italian, pues como tenía el reborde de la ventana, pues le hice de botarga, tipo doctor símil, y ahí me puse a fumar mis Sí, cigarritos. me acuerdo de eso. Pero entonces tú, o sea, no te enteraste en el momento. Sí, bueno, en el momento, ahí en el viejo café ponían la tele, Ya. y en el momento que fue el fregadazo, el primer avión, inmediatamente la noticia corrió. Ya después todos estuvimos pendientes y fue cuando se estrelló el segundo avión. Al principio, ves que decían que parecía que había sido un accidente, Sí. y ya cuando fue el segundo, ya empezaron a ver que era una cosa planeada. Y por supuesto, cuando salió el que se derrumbó en Campos y el que se estrelló en el Pentágono, pues ya era confirmadísimo un ataque un terrorista que le achacaban a Osama Bin Laden. Eh, Eso ya es mucho hablar porque Bush de alguna forma también tenía que consolidarse en su papel de presidente cuando era bastante nefasto en muchas de sus apreciaciones. Y Y organizó la famosa invasión a Afganistán, que estaban los rusos, eran los que estaban ahí metidísimos, y después pues ellos se metieron también y ahí fue una guerra, como todas las guerras donde entró Estados Unidos, eh, Corea, Vietnam, Afganistán, han sido para que duren, se maten y gasten mucho armamento para echar a andar la economía gringa. Esa es parte de mi apreciación, ¿no? sí. Y después vino también lo de Irán, donde Yo estaba al aire en el programa. tú estabas al aire. Sí, nosotros estábamos al aire en el programa. Teníamos una televisión y que no tenía ruido, no tenía sonido, pero estábamos viendo ahí en una esquina, mientras estábamos en el programa y Una estábamos especie de monitor. ándale, pero era una televisión. Y estaba yo en entrevista con Carlos Alberto Julián y Nasser, y tenía yo un audífono escuchaba yo a Pedro Ferriz o a cualquiera, le iba yo cambiando pues, para enterarme de lo que estaba pasando en México, ¿no? Y cuando veo las imágenes, dije, una avioneta.
Así pensé y así lo vi en el momento. Se estrelló contra una de las Torres Gemelas. ¡Qué barbaridad! Es que al principio decían que era una Al avioneta, ¿te principio acuerdas? decía que era una vina, y estamos platicando, estamos viendo todo este asunto ahí con el candidato, era el candidato a la presidencia municipal, Sí, sí, José Alberto Julián era Linaza. Estamos el, platicando y de repente vemos que llega otro avión y madres, coño, le pega a la a la otra. segunda torre. Y O sea, aquello lo ya fue tenían. un caos total, man. No, y la logística de pegar justo a la altura donde todo el combustible que tenía, porque eran aviones que acababan de despegar, o Sí, sea, pues tenían tenían todo tanque el lleno. combustible, estaba Ese lleno. combustible, imagínate la temperatura para empezar a fundir o a doblar las vigas y provocar que todo eso se cayese como acordeón. La realidad es que fue algo muy planeado. Y a partir de ahí ya vino todo el desmadre que hay para viajar pues, en prácticamente todas partes del mundo, pero sobre todo si vas de visita a Estados Unidos. Aunque ya le bajaron, pero al principio era una Y locura. después de eso todo fue altas medidas de seguridad, salieron a la venta los candaditos estos que podían abrir en los aeropuertos, Mm. la revisión, toda la parafernalia de quitarte los zapatos, la chamarra, el abrigo, lo que llevaras, abrir tu maleta de mano, Los encendedores, prohibirte los botellines de agua, las lociones, el shampoo, etcétera. Fue un cambio radical en el comportamiento de los sistemas de total, seguridad de los aeropuertos. total. Ese fue un cambio muy brusco. Tenía, tenía parte de su razón de ser, ¿no? Pero yo creo, igual que lo que pasó con el trenazo en Madrid, los que eran de cercanías, los trenes de cercanías, es que en alguna parte, con todo lo que tienen de servicios de inteligencia, algo les falló de la inteligencia. Pues ves que No sé muchos si dicen que realmente no era cierto que no supieran, sino que estaban enterados de lo que podían hacer, aunque no conocían la magnitud, pero les interesaba para desviar la atención, para lo que tú dijiste, la industria del armamentismo y tener la justificación para invadir, para meterse aquí y allá. exactamente. Ha habido invasiones para gastar armamento muy babosas. ¿Te acuerdas cuando invadieron Granada? Claro, Yo conocí Granada y la realidad es que era una isla de, de tres pelagatos y dos changos ahí en los árboles, algún centro de paisaje pues natural, pero nada más. O sea, ¿cuál era la razón para meterse en Granada? Pues sepa, yo no entiendo. Seguramente algún comunista iba a aparecer por ahí, según los gringos, pero del otro lado ves dictaduras en donde sí pesan, como empezando por Cuba y sigues por Venezuela y te sigues a El Salvador y pasaste en su momento por Bolivia, por Ecuador y dices, bueno, ¿y por qué a los changarritos eso sí y a los grandes no? Todo es negocio, negocio y todo interés es negocio, y no hay vuelta que darle. sin Pero duda. en fin, ya ves que bueno, ahora vamos a regresar, por ejemplo, en México, a lo que donde México era una potencia hace pues casi 120 años, 110 años, 120 al transporte ferroviario. Sí, tardamos en darnos cuenta, cabrón. Nada más 120 años. Y por Oye, supuesto, lo que es un asunto delicadísimo, no sé si te enteraste, lo que pasó en el Parque Ecológico de Texcoco. no, no me enteré, la verdad no. Tampoco tú, yo también, a mí me pasó como que de verdaderamente me pasó de De noche, noche, vamos.
El lunes, déjame ver si ahí está un video, porque los videos son muy ilustrativos en este caso. A ver, mira. Tenemos ya aquí, Artur. A ver si podemos verlo y oírlo, porque luego ves que el sonido no se percibe muy bien cuando estamos grabando. González Cando. Aquí está un noticiario. Ahí empieza, más o menos. Fíjate lo que pasó. Lo inauguraron hace unos días. Una obra millonaria. El emblema del gobierno de López Obrador y de la Ciudad de México, donde iba a ser el nuevo aeropuerto de la Ciudad de México. Donde iba a ser, hicieron un lago, o sea, le recuperaron el espacio a la fauna y todo Iba a rollo. recuperar el lago de Texcoco, en teoría. Desde 15 días antes de la inauguración, insistíamos en la importancia de fortalecer este punto porque Fíjate. se veía, ya tenía filtraciones, la obra se veía mal, pero el arquitecto Iñaki Echeverría y su equipo sostenían que no iba a suceder nada, a pesar de que ya les había pasado una primera vez en otra estructura en la misma situación. Entonces, nos preocupa que son situaciones recurrentes porque es una situación de no escuchar y no atender, no con la intención de perjudicar, sino Sí. con la intención de construir conjuntamente algo que son fotos ahí, pero hay una donde se ve es un relajo de veras. Pero Inauguración del parque, a 3 días de inaugurado, colapsa 3 días de su inauguración, una estructura del Parque Ecológico de Texcoco colapsó, provocando la pérdida de toda el agua acumulada durante 2 años. toda el agua en 2 años, se fue al caño. ¿Cómo sucedió el derrame? ¿Quiénes podrían ser los responsables del desastre? ¿Y qué han dicho las autoridades al respecto? Pues los patos que migraban, claro, solamente ellos son culpables. El 30 de agosto, el presidente Andrés Manuel López Obrador inauguró el Parque Ecológico Lago de Texcoco. Ese era el parque, así estaba. Ahí es donde Sí, iba a sí. ser el nuevo aeropuerto. Sí, sí, me acuerdo que hasta como un par de años después mostraban a los patitos migradores. Ya regresaron los patos, ya estamos, no sé qué. Patos. Bueno, ve eso. La obra, ahorita ahí están las canchas, todo lo que se hicieron de obra. Después de 3 días de que lo inauguran, ahí es donde colapsa, Pero hace un Jesús, boquete, haz de cuenta que estás con la tina llena de agua y le jalan el tapón y me descoció todo el agua que estabas ahí. no Es busques impresionante, excusas, Miguel. no busques excusas, ya sabemos que son lluvias atípicas. No, pero no es por las lluvias. Las Bueno, pero paredes del es lo que te lago, van a decir, caramba. no, o sea, no es la lluvia. O sea, se tardaron 2 años en llenar el vaso del lago, pero por errores técnicos de construcción, las paredes construidas ex profeso para sostener el agua no soportaron la presión, hubo una falla, hubo una fuga y se hizo un boquete tremendo. Y se fueron, no sé si 40,000 litros o algo así, ahorita te lo digo, pero fue No una muy poco. cantidad de agua Deben de tremenda. ser. Lo que se juntó en 2 años, se lo cargó el pintor, man. Y Y le entonces yo pones 4 millones de litros, chance. ¿Perdón? Es que no te Que si oigo. le pones 4 millones de litros, chance, 40,000 litros es muy poco. Bueno, es que no tengo el dato a la mano, pero ahorita te lo busco, no me hagas caso. Yo para las matemáticas fui bueno, pero en la preparatoria nada más. Pero No, no. ahorita te digo, fueron 40, pérdida de 2 millones de metros cúbicos de agua. Eso sí. 2 millones de metros cúbicos de agua. Multiplica por 1,000. Acá dice, mira, te voy a poner la nota. Es que es impresionante, man. La denuncia la habían hecho desde antes los del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra.
Se venció una estructura de control del vertedor que tenía almacenada agua de 2 años de lluvias provenientes de los ríos Texcoco y Chapingo. El 2 de septiembre, aproximadamente a las 6 de la tarde, el bordo del vertedor empezó a colapsarse hasta que se venció completamente, dejando un gran boquete de poco más de 20 metros de largo y 6 metros de profundidad, originando un fuerte derrame de agua que se calcula alcanzó los 40 metros cúbicos por segundo de velocidad, y esto ocasionó que la laguna se vaciara casi por completo en un par de horas. Ahí está el boquete, lo que se colapsó. Oye, una de las obras emblemáticas del estilo de la 4T, impedir la construcción del nuevo aeropuerto de la Ciudad de México, el Naim, o no sé cómo se llamaba, construir el parque ecológico el lago para las aves y la fauna y todas estas cosas, más grande que Chapultepec y no sé qué tanto rollo, y colapsa por mala construcción. Se rompieron los diques. ¿Qué te parece eso? Mira, como casi todo, es que hay muchas obras que están igual. ¿No has visto hoy? Bueno, no hoy y los días anteriores con estos aguaceros, la cantidad de socavones y Sí. deslaves que hay. Bueno, y Y, tú porque no sales ahorita, pero la cantidad de baches que hay de hoyancos, yo conozco gente que ha perdido llantas, rines, que se han quedado atorados ahí materialmente en la zona ¿cómo se llama? De Cuautlancingo, la recta, las laterales sí, de la Cuautlancingo es recta, todo terrible. eso. Sí, Sí, sí. Bueno, Cuautlancingo de por sí siempre ha sido esa carretera, bueno, la calle que se llama México, Puebla, México, que yo me imagino que era la antigua carretera, por ahí pasaba por Cuautlancingo y venía a desembocar cerca de Cholula y de ahí se seguía hacia México. Esa calle siempre ha sido terrible. Y mira que han construido, casas de interés social medio, han construido a lo bestia. ¿Por qué? Porque hay mucha gente trabajando por aquellos rumbos de Cotlancingo, San Lorenzo, Mecatla y todo lo que está alrededor, gracias a Volkswagen y a otras muchas empresas satélites. Pero en cuanto a vialidades, del asco. Es más, la misma calle que viene a desembocar donde está el molino de los Cernícharo, has visto en la Forjadores, como 3 hilos muy grandes, eso es el molino de los Cernícharo, sí, sí, antiguamente, que estaba y antes ahí de la vía. desemboca, ahí es donde se cruza la México-Toluca, la México, la Puebla-México, con la Forjadores. Se nota que sacaron esa desviación para hacer lo que es el pueblo bueno, ya existía, porque ahí el patrono, si no me equivoco, es San Juan Bautista. Eso no lo sé. Y sí, yo creo que sí. Alguna vez, bueno, yo por allá estuve trabajando mucho y por eso es que me voy enterando de esos chismes. Y porque aparte transitaba y eran unas chingas. O sea, hasta que más o menos fueron arreglando algo. Sí, Y pero, o sea, independientemente de lo que pasó ahí, lo magnificente de este asunto, lo verdaderamente lamentable, es que si así están todas las demás obras, o ese es el nivel de calidad, o el riesgo que se tiene con las demás obras, ¿qué nos podemos esperar que suceda con el Tren Maya o con el Transísmico? mira, el tema del Tren Maya es preocupante porque yo me imagino que el diseño estructural, todo el cálculo de resistencia de materiales, etcétera, etcétera, las famosas fotos de los pilotes que se introducen dentro de los cenotes y toda esta situación, Que ha está sido calculado denunciado internacionalmente eso, ¿eh? y cientos de veces. Todo eso se va calculando en base a la función que va a desarrollar el tren.
un Sí, tren de pasajeros, sí. pues Y el ok, de carga, que también entra. pero el de carga lo van a meter, lo quieren hacer seriamente. Sí. Carga seriamente, son cada furgón a lo mejor lleva 40, 50, 60 toneladas de lo que sea, ¿no? Da lo mismo que Imagínate sea. lo, Y lo, lo que significa el peso, aunque se vaya exacto, moviendo, pero que sea constante, que cada es rato, cada constante. rato, cada rato. Sí, eso va a terminar por afectarlo y hundirlo. Lo vas a ver. Para poder corregir esa situación, va a pasar otro sexenio. O sea, eso es un hecho. Y le van a terminar de dar en la madre a todos los cenotes, porque no perdamos de vista que toda esa zona, Tabasco para abajo, Tabasco, Campeche, Chiapas, eh, Quintana Roo, pues están casi a nivel del mar y casi baja el agua en algunos puntos. Por eso es que, por ejemplo, a mí me extraña que con todos estos aguaceros no hayamos escuchado ningún comentario de Dos Bocas, porque debería de haber algo ahí que o lo tapan muy bien o de a tiro lo corrigieron todo. Pero corregir a la naturaleza, la verdad es que es un tema muy complicado. Tarde o temprano, la naturaleza toma su curso y acaba con lo que tenga enfrente. Y lo hemos visto en muchísimos En lugares. Monterrey, acuérdate que Pues de sí, pronto en no, el no hay que ir tan río Santa lejos. En Catarina fue el la agua. misma Puebla. Acuérdate cuando creo que fue el río de San Francisco, se desbordó a la altura de la Calera, bueno, en la parte de abajo, la No Margarita. fue el San Francisco porque por ahí no pasa, pero es un Entonces arroyo, no sé es cuál una es. fuente del Chinguiñoso, del. No, Chinguiñoso no es de acá de Ah, la bueno, vista pues y sí, sí, eso. hay una fuente, hay un Hay un arroyo. río. Ahí hay un río En la que hacienda, la verdad, sí, en el que lo fraccionamiento ves de la y hacienda. dices, puta, Que se llevó aquí, el puente, cayó un auto y se murieron las personas. Esto fue en la época en la que era presidente municipal Rafael Cañedo Benítez y el encargado, el secretario de Obras Públicas era Sergio Vergara Verdejo. y el tiempo que tardaron en corregir esa situación, porque esa vialidad estuvo anulada durante muchísimos años, ¿sí? O sea, y lo veías y decías, ay, pinche chorrito de agua, esto nunca va a ocasionar ningún problema. Y, y todo esto es falta de inteligencia estructural, o sea, de poner a la gente que sabe hacer las cosas, porque esto es algo que desde hace 1500, 2500 años, y no estoy exagerando, tuve los puentes que construían los romanos, la altura que tienen, y allá abajo ves el rito que va pasando, un pequeño arroyo de agua, pero cuando viene una tormenta y Eso ves hasta qué niveles llega, es un afluente de la Alceseca. sí, eh, sí, exactamente. Yo sabía que andaba por el rumbo de la Alceseca, por ahí, San Ujú. Francisco, bueno, es que no distingo muy bien el Sí, cauce de uno y otro. ya por la San edad. Francisco es el que entubó Bartlett, que sale aquí a la No, no, altura. no. El río de San Francisco lo entubaron en el Yo digo gobierno Bartlett, de Aarón Merino Fernández en 1962. Y no, la yo hablo, última etapa, el la entronque hizo con Bartlett, Dulce con el montal Bartlett. Valsequillo, eso lo Así hizo es. Barte, pero fue Esa de es la que te iba yo a 16, mencionar. un poco más adelante, de Zona Dorada más adelante. Es casi Lo Boulevard que, del el Sequillo pedacito, y Boulevard 5 de Mayo. ¿eh? Donde están esos dos, de ahí, donde está hoy Plaza Cristal, que Ándale, había ahí unas en esa canchas de zona. fútbol, eso era terrible cuando se inundaba. O sea, subía el agua en serio. Todo eso se corrigió gracias al drenaje que metió ahí Bartlett, porque la inundación empezaba desde el Pereira, desde la 43 Oriente, y un poquito más, y la 2 Sur. Sí, claro, el Pereira se Desde ahí, inundó muchas veces cuando yo comencé a estudiar allá primaria, el sexto año, se inundaba. No sí, estaba pavimentado, no había no lo que había, no había. pasa, Yo, nada. yo iba,
caminando bueno, cuando llegué, y ya te hablo del 71, yo iba caminando y pasaba, la única construcción que había que diese a lo que hoy es el Boulevard 5 de Mayo, era la casa de los Caso. Ah, claro, eso estaba en la 43. Ya la tiraron. Sí, hicieron un edificio ahí, que No, es el hicieron Boulevard 5. una plaza comercial. No hay edificio atrás. Ah, eso no lo vi. Sí, hay un edificio ahí, que es donde vive precisamente Nacho Chico. Ah, ok. Sí, sí. Era una casa muy grande, tenía un jardín muy grande. Enorme, enorme. Yo Muy me bonito. acuerdo, un poquito antes, que ya pertenecía más a la parte que conocemos de Huexotitla, que estaba el Pacheco y estaba todo eso. Por ahí vivían los Durá también, los Claro, Herrera, claro. los Pérez. O sea, había muchos que vivían por eso, ¿no? Pero sobre lo que hoy es Boulevard 5 de Mayo, en la parte de la 16 de septiembre hacia Valsequillo, solamente la casa de los Casos, no me acuerdo de otra. Y llegabas hasta la fábrica de Guillermo Alonso, que había que cruzar un puentecito roñoso, la verdad, en lo que hoy es Plaza Era muy angosto, América. Sí, era muy Plaza angosto. América. Lo que hoy es Plaza América, sí, eso Ahí, era la fábrica de los, eso era prolongación de la 5B Sur o algo así. algo así. Y eso era esa fábrica era de Guillermo Alonso, de Mito Alonso, pues, así le decíamos. Hace muchos, 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 muchos pinches años, cabrón. Era yo un pollo. Ahora ya soy gallina vieja. Bueno, Claro, pues todo lo que estamos sigues, viendo, todo lo que está pasando, sigues se haciendo espera. buen carne, ¿no? ¿Qué nos espera? No, y espérate, todavía falta mucho. El, es que hay obras. Yo cuando trabajaba en Toluca, que estaban construyendo lo que hoy es la autopista que va de Santa Fe bueno, más abajo, porque Santa Fe ni existía, a la Marquesa, porque de la Marquesa hacia Toluca, hacia Lerma, sí había autopista, pero llegando arriba, ya nada más te podías salir por el rumbo de la Marquesa y agarrar la carretera vieja de toda la vida que te llevaba a Coajimalpa, y de ahí salías ya por Constituyentes o por eh, Reforma Lomas. Esa carretera, con sus túneles y todo, tardaron de verdad muchísimos años. Yo trabajé por allá casi 4 años y tardaron cerca de 10 en sacarla. Pero era una obra complicada. Si la ves con los viaductos y la ves con los túneles, no era sencilla. Ahora se pusieron a hacer el tren y el pinche tren parece, como le dicen algunos, la obra maldita, porque ya van 2 sexenios y no hay forma de terminarlo. Aunque ya llegue casi hasta Santa Fe, llega desde donde yo trabajaba, que era en Sinancatepec, que es la salida a Morelia, a prácticamente Santa Fe, pero todavía le queda un cacho largo, largo entre comillas, ¿no? Serán, No conozco por ahí. yo pasaba mucho, recuerdo, yo abría la fábrica a las 7 de la mañana en Sinancatepec, donde lo que te digo, salida a Morelia por la carretera vieja. Y yo salía de aquí de Puebla a las 5 de la mañana del lunes y llegaba puntualito a abrir 7 de la mañana. Imagínate el tráfico. Y agarraba Zaragoza, viaducto, y subía por Constituyentes y salía para Toluca y por la carretera vieja. Entonces, imagínate lo que ha cambiado todo esto de Chalco, que eran ranchos, la cantidad de gente que sale. Hoy en día, si sales a esa hora, tardas 3 horas o más en atravesar hasta llegar a la entrada de viaducto. Sí, 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 sí. Increíble el río de gente. Y yo tardaba 2 en llegar
a la salida de Toluca. Es de locos lo que ha cambiado esto. Y no te hablo de tantos años. Ahí me agarró el terremoto del 85, precisamente saliendo de Toluca hacia las oficinas en México, que estaban en la colonia Roma, donde cuando llegué 2 días después, 3, porque era un miércoles y yo me acuerdo que fui el viernes, si no me equivoco, yo tenía junta y pasé el viernes el pinche edificio de al lado estaba como acordeón al lado. Sí, este es un mes que siempre ha traído desgracias para México, ¿verdad? Sobre todo, bueno, los terremotos han sido terribles, pero bueno, historias que tiene uno de anecdotario. ¿Y ahora qué vendrá? La Suprema Corte. Bueno, como estamos grabando un día antes, no sabemos qué va a pasar. Eh, Y pero a se Yunes ya lo votará este agarraron. miércoles, ¿no? A Yunes hijo, Junior, lo agarraron de uno y al Junior padre lo agarraron del otro. Y Pues entonces, este Yunes tiene familia en Puebla, pues no sé, pero primos, sobrinos, etcétera. en Veracruz muchos. En Veracruz muchos. La familia Yunes es muy amplia, pero, y antes me acuerdo que eran priistas, ahora son panistas, pero aquel entonces eran priistas. Claro que con los elementos que llegaron a gobernar a Veracruz por parte del PRI, bueno, y después siguieron los de Morena, está en chino poder decir, y ahorita sigue Morena, pero sí, no sé qué tanto, porque no aparece, no sé qué tanto sea que No, no ya, quiere. ya, ya apareció. ¿Cuándo? Desde el martes se entró a tomar posesión en el Senado. El hijo pidió licencia por problemas de salud y entró su papá. Ah, sí, no me enteré de eso. No, pues está ahorita en el momento en el que estamos grabando Sí, y se hicieron de palabras, le gritaron, eres mi héroe, y el otro lado le gritaron, eres un traidor, hijo de la traidor, chingada. traidor. Y el otro les dijo, traidor eres tú, Marco. Es que mira, yo lo que es Alito y Marco Cortés, no los acabo de digerir, cabrón. No puedo. Es superior a mis fuerzas, cabrón. Claro. Aguanto más a los de Morena que a estos dos. Han sido nefastos para los dos partidos, nefastos. Y tienen el cinismo de ponerse en primer lugar para ser senadores. Manda madre. Pues, pero ¿qué le haces a una flor que se deshoja, Hoja hoja por por hoja. hoja, pétalo por pétalo? Ah, no, esa es la flor. Ah, sí, pues es flor, pétalo por pétalo. Si fuese higo, pues no se deshojaba. No, tremendo el asunto, de veras, man. Está muy, muy complicado. Este Yunes Y ya a lo mejor, desde hacía tiempo ya era el dedo chiquito de la maestra. sí, y yo no sé, a lo mejor estamos ahogándonos en un vaso de agua, porque no creo que todo lo que sea el tema que nos afecta de una forma terrible, que sería el TLC y la relación con los dos vecinos importantes, no creo que sea tan fácil hacerla a un lado. O sea, yo, es más, pues te digo, antes de entrar a grabar te dije que estaba esperando el 1 de octubre, pues, para empezar a festejar la Navidad, cabrón. Pero no creo que se pueda hacer tan pendejo. O sea, esto ya es el colmo, independientemente
de la religión que profeses, ¿no? Digo, esto no, es un sinsentido, cabrón. Y después de todo lo que están reclamando o Te lo voy oponiéndose. a poner, fue hace unos minutos esto. A ver. Lo voy a regresar, mira. Ahí entra. Le aplauden los de Morena, por supuesto. ¿Cómo ves? Traicionó al PRI, traicionó al PAN, se pasa con Morena, ahora traicionará a Morena. ¿Qué va a pasar? ¿Cómo ves? Como Es héroe que nacional, yo creo que van a inscribir su nombre en las letras de oro, con letras de letras de oro oro. en el Congreso de la Unión. Tócate los timbales de María Cristina, cabrón. Bueno, hablando de... Traidor, traidor, traidor. Bueno, esa es una y esta es otra. Ahí está Es que rindiendo pinche protesta. cinismo. ¿Cómo ¿Será una ves? simulación? ¿Será simulación para que le den chance de rendir protesta? No, no, pues ya. O sea, Digo, es que no ya. tiene madre, cabrón. Tienes que pensar en cualquier cosa, independientemente de lo Y que todavía sea, ¿no? dijo, fíjate, dijo, no soy traidor por no estar con ustedes hoy. Miguel Patriota. estará con ustedes porque Miguel va a venir para dar una muestra de valor que tú no has tenido, Marco. Miguel Ángel Yunes Márquez ha dado siempre la cara y a la familia Yunes nadie nos ha doblado. A ver, Marco, nos conoces perfectamente bien. Tenemos 20 años en Acción Nacional porque no es de Marco ni es de nadie. Nunca nos hemos doblado ante nadie, ni ante el gobierno, ni ante nadie. He sido un luchador de la oposición durante muchos años, dijo entre gritos el ahora senador. El voto que faltaba, pues ahí lo tienes. Ya está. Bueno, nos ahorramos la vergüenza de enseñarle a dividir al ex secretario de Gobernación. Digo, porque eso sí sería penoso, vergonzoso. Y como vi por ahí en algún programa, yo creo que ese punto 6 serían 2 orejas, un rabo y una mano y no sé, y una pata. O el Es punto tremendo el 3. asunto, ¿no? Bueno, es que no puede ser, no puede ser que nos digan esas cosas, porque eso es un abuso de confianza en cuanto a pensar que el pueblo mexicano somos pendejos. Esa es la realidad. O sea, es un abuso. Yo, por donde lo busques, para mí es un abuso. A mí si me echan el rollo de que es bueno y puede ser viable y que es a favor de nosotros, aunque yo vea una posición contraria, de acuerdo. Pero estos rollos justificativos, para mí son mentadas de madre. Punto. No hay más vuelta que darle. ¿Qué O habrá sea, negociado? ¿Qué significará el haber estado, o sea, el haber cedido? Esto ha de costar no dinero, sino posiciones políticas y a futuro, ¿no? bueno, de entrada ya viste que los cañonazos estaban gruesos, ¿no? Y alguno aflojó, pero después hay otra circunstancia. Acabamos de tocar el tema. Hay mucha familia y las amenazas, pues le echas la No, y culpa. traían 2 o 3 órdenes de aprehensión ahí los Yunes. Pues te digo, o sea, y ya ahí adentro, pues te agarra uno descuidado y te despides del mundo, pero eso no sería lo peor. Lo peor sería que fuesen a tocar la puerta de tu casa. Entonces, yo creo que, O sea que ya no hay héroes, ¿verdad? no, bueno, ya no hay héroes y desgraciadamente es que tampoco se está peleando, como diría el otro, con las pistolas limpias. Hay unas que están sin uso y otras que están llenas de sangre.
Caray, hombre. Entonces, Fíjate que esto yo creo que le va a dar mucho sabor arrastrar puntos. a la Sí, llegada de la nueva presidenta, man. yo es lo que te digo, que yo creo, ella está en su papel en este momento, ¿no? Le quedan 20 días y dice, pues, ¿para qué chingado me meto en broncas? Ya veremos después qué pasa. Porque a lo mejor se hace toda esta reforma y resulta que como todo, pues no se pone en práctica. Y un santo remedio, lo que te digo. O sea, tú no puedes patear el pesebre, y el pesebre es muy grande. Hay 50,000 millones de dólares que mandan los inmigrantes. Somos el segundo o el primer país exportador hacia Estados Unidos. Es nuestro principal proveedor y de cosas que son de primera necesidad, sobre todo granos. No te vayas a la manufactura, vete a la papa. Ve la inflación, cómo la estamos manejando. ¿Sí? O sea, esto al final autorizas todo y después dices, ¿sabes qué? Pues no lo pelen, cabrón. Y se acabó. Y se acabó. Y nadie va a discutir, cabrón, porque pues manda quien manda. Y de momento no conviene. Acuérdate que Miguel Ángel Yunes era director del ISTEP Sí, y estuvo relacionado, no sé si cuando fue gobernador, en una conversación con Emilio Gamboa, cuando el caso de Lidia Cacho. Cuando salen las grabaciones de Mario Marín, también salen las grabaciones de Emilio Gamboa y otras de Miguel Ángel Yunes, pero ellos se disculparon, hicieron una estrategia totalmente diferente y entonces todo se cargó sobre Marín. ¿Sí te acuerdas? sí, sí, me acuerdo. Y mira, lo que te digo, hazme caso. Creo firmemente que a partir del 1 de octubre se va a utilizar la técnica del hazte pendejo. Y no, y no hay más. Te pones tu banderita atrás y navegas con esa banderita. Y no hay vuelta. Porque lo demás es muy riesgoso. Y todavía se requiere de muchísimo dinero si queremos terminar las obras emblemáticas. Esta del lago de Texcoco, ¿cuánto crees que va a costar repararla? El finalizar el tren de Maya, ¿cuánto crees que va a costar terminarlo? El finalizar el tren a Toluca, ¿cuánto crees? El regenerar y volver a darle vida a Comisión Federal, que ya estás empezando a meter a los que ya corriste, ¿cuánto crees que va a costar? Y sobre todo ahí tienes la primera muestra. Primero las corres y ahora les abres los brazos, porque te das cuenta de Yo que no sé si alguien hará un recuento de todas las críticas que hizo en su momento López Obrador a la nada, persona todo eso va a de quedar Miguel en Ángel el Yunes y de su hijo y de su otro hijo y del primo y del hermano y de todo el tema de la familia Yunes de Veracruz. Ahí han de estar las grabaciones en las mañaneras y resulta que ahora lo aclaman, le gritan, lo felicitan, lo sí, sí, apapachan, sí, le dan sí. las gracias porque con él se acabó el problema. ¿Sabes cuál es el otro asunto que se nos avecina? Que en No, menos de lo que te imaginas, días, horas, van a citar a los congresos de los estados para que aprueben la reforma sí, y se haga la ley. reforma. Con 17 estados y tienen gobernados cuántos, Tienen veintitantos, todos, seguro lo todos, van a nomás, hacer. creo que nomás les faltan 2 o 3. Sí, seguro lo van a hacer.
Por supuesto que lo van a hacer. Eso ya es un hecho, o sea, eso ya no tiene vuelta que darle. Lo que sí tiene vuelta es la banderita. Es así. Esa es. Ladran los perros, sigue caminando y no pasa nada. Sí, aléjate. Como diría aquel, aléjate. Y, y no hay otra explicación lógica acá. Es que es demasiado conflictivo el tema, no a nivel interno vale madre, porque aquí la justicia era de la chingada y va a seguir siendo igual. Aquí no hay bronca con eso. La bronca es la imagen al exterior. Sí, O sea, sí, sí, los sí, sí. capitales que quieren invertir. Pues es Lo muy que a la venimos mexicana, ¿no? cacareando, O sea, todo venimos esto ha sido muy a la cacareando, mexicana, muy a la venimos mexicana, cacareando, todo de última hora, al último momento, las traiciones, los arreglos por debajo de la mesa. México. venimos cacareando desde hace un año la oportunidad enorme del bloqueo gringo hacia China y lo que nos podría significar en mano de obra y en progreso e ingresos. Y le vamos a dar en la madre nomás así porque sí, porque ya algunos ya empezaron a correr. Acuérdate de la mayor inversión, no sé si fue del año pasado o del anterior, la mayor inversión de todo el sexenio, Tesla, Tesla 6,000 o está 9,000. frenada ya. Frenada, no puso un pinche peso, cabrón. Nomás gastaron el pendejo que tienen de gobernador, gastó en los terrenos, pero de ahí no pasó. Debe estar haciendo un TikToker a ver si encuentra un güey parecido que le quiera entrar. O sea, no puede ser. Y todo pasa igual. La mayor inversión, puta, todo el mundo, caravanas. No, no. Y lo que costó, lo que le costó a Nuevo León el disque traer esa empresa, que a lo mejor viene, pero viene si cambian las condiciones. Y las condiciones que están estableciendo no son las condiciones que estaban estipuladas, que además también valían pa' pura madre, Sí, porque sí, sí, sí. con un plumazo mandaste a la fregada a Iberdrola y a toda su inversión cuando Bueno, estaba de hacer. Iberdrola vendió lo que quería vender de sus activos, se recapitalizó y se fue a invertir a Estados Unidos. Sí, pero estaba la inversión enorme que estaban haciendo de más de 1,600 millones de dólares en las Californias. Sí, sí, pero ya, pues, a la chingada. Ya se acabó, pero Bueno, también le dieron en la madre a la cervecera, porque pues acababan el agua. sí, 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 sí. Pero por eso el agua del lago de Texcoco se fue por el Se caño. fue por el caño, Bueno, don se fue, Miguel, se fue te veo de Pachalco. mejor ánimo. Espero que el sábado sí vayas al café. El sábado no, porque es el grito y me da mello salir y que No, me pero en la den. mañana. No puedo todavía. Me Es quería meter. 14, el sábado es 14, ya. Ya lo sé, ya estoy ¿Sabes qué? hablando, ¿Por qué no te vas en un carrito de esos de golf? porque no circulan. Está la fotomulta. Sí, cuando te vean llegar al café, van a decir, mira, ahora sí ya viene el golfo. Ay, ay, ay. Ay, Dios. Ese Bueno, es el golfo que se ve desde el Palacio Nacional. más o menos. Nos vemos la próxima semana. Pásala Si bien. Dios quiere, y no se atraviesa nada. Sí, sí voy a ir. ¿Ya me vas a invitar a comer? Sí, con mucho gusto, ya sabes que sí. Me da gusto. Bueno, Pues disfruten. Lástima que no puedo llegar. ahí te mando unas pelonas. Bueno, Pero de las de Santa Gema, no, no, no pienses yo mal. entendí de las otras, como un No, par de botellas de coñac. eso. Bueno, me voy que ya es tardísimo. Nos vemos, Miguel. Adiós.